Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Bienvenidos a todos a este webinar. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Tenemos el gusto de presentar a Hugo Santamaría. Hugo es presidente de ISACA en el capítulo de Guadalajara. Es maestro en ciencias en ciberseguridad, entrenador en especialidad en ciberseguridad y conferencista. Es Head on Information Security en Bermex. Le damos la más cordial bienvenida, Hugo. Es un honor que nos estés acompañando en Familias Ciberseguras con un tema súper interesante, implementando ciberseguridad en casa, construyendo la línea base. Al final de nuestro webinar, daremos oportunidad a las preguntas y respuestas. Le cedo la palabra a Hugo. Bienvenido, Hugo. Hola Lupita, muchas gracias por la breve introducción. Pues bueno, mucho gusto a todos, buenas tardes a todos. Espero se encuentren muy bien en casa y que estén, bueno, sanos y salvos, ¿no? El día de hoy tengo el gusto de pues, compartirles un poquito acerca de lo que es pues, conceptos básicos y generales y consideraciones de ciberseguridad que debemos de tomar en cuenta para pues, el trabajo en casa, incluso pues yendo un poco más allá de la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Básicamente, estas consideraciones de ciberseguridad pues, son aplicables pues, en todo momento, incluso pues, debieron haberse hecho desde mucho antes. Sin embargo, pues con todo gusto me da el placer de compartirles esto porque creo que al final del día, a pesar de que haya habido tantas pláticas relativas a ciberseguridad, y en estos temas, pues bueno, muchas consideraciones, incluso técnicas, no son muy bien compartidas o no son muy claras, ¿no? Pues el propósito de esta plática en general es, sí, vamos a andar un poquito en el tema técnico, es muy ligero, realmente, digo, la dificultad no es tanta, sin embargo, sí me gustaría platicarles un poquito de pues, todos estos dispositivos, estas consideraciones, algunos riesgos que podemos ir afrontando o ya hemos afrontado incluso nosotros estando en casa y no nada más es profesionalmente hablando, sino incluso en nuestras familias, con nuestros hijos, o algún caso que hayan escuchado con algún colega, algún amigo, ¿no? Realmente es de muy alta importancia, consideramos que es muy importante que tengan esto muy en cuenta y a pesar de que estos aspectos técnicos podrían ser un poco abrumadores en algún momento. La idea es que, pues bueno, no caigan en pánico. Realmente es una situación muy práctica que si bien o mal ustedes no lo pueden aterrizar al 100%, pues también se recomienda que pues apoyen incluso de los proveedores de los servicios con los que ustedes tienen, ¿no? Hoy vamos a hablar de esto y sobre todo hablamos de construyendo la línea base porque evidentemente no, pues sé que muchas personas aquí en el foro no son especialistas o son profesionales de ciberseguridad y están enfocados al 100%. Sin embargo, ya irán viendo que hay muchos casos que aplican en lo que es en su día a día o en las actividades que ustedes realizan, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a comenzar ya de forma oficial, no sin antes, digo, igual Lupita me hizo el favor de presentarme. Actualmente, pues bueno, estamos transcurriendo lo que es la promoción bueno, no la promoción, en estas 2 semanas que es el Buen Fin. Y quisiera comenzar ya haciendo un pequeño anuncio. Realmente ahorita vamos a estar haciendo una oferta. Estamos haciendo para el propósito de esta plática. Vamos a regalar 2 cursos de fundamentos de ciberseguridad para las 2 primeras personas que escaneen este código QR y nos manden pues el nombre o sus datos completos, ¿no? Entonces voy a dar aquí ahorita una pausa de 2, 3 minutos para las primeras 2 personas que puedan escanear este código para registrarlas y en esto ya en un momento comenzamos la plática, ¿vale? Si en un momento nos pueden hacer el favor en el chat de compartirnos o nada más avisarnos con alzando la mano o diciéndonos que ya están listos, con eso podríamos estar más que cubiertos, ¿no? Listo, creo que ya tenemos a las primeras 3 personas, ¿es correcto? Lupita, no sé cuántas personas hay en el chat. Ya tenemos 4. Todavía nadie. Creo que ya Todavía tenemos no. 4 por ahí, ¿no? A ver. Tengo aquí 4 registros, pero no sé si en el chat ya Sí, tengan. ya tenemos 4.
Ya tenemos 4. Perfecto, muy bien. Pues listo. Creo que ya tenemos, bueno, ya van 5. Creo que ya con eso, alguien más. Ya con eso tenemos a nuestros ganadores. Entonces, déjenme, les muestro el premio oficial de esta plática. ¿Dónde está mi presentación? Realmente con esto es algo que me gusta mucho comenzar e iniciar porque, pues básicamente este es el premio que todos recibieron hace un momento, ¿no? Ha sido un mensaje brevemente de, bueno, obviamente aquí no podemos hacer un caso real de una invasión o un ciberataque, sin embargo, pues un mensaje muy agradable respecto de que, pues bueno, han sido víctimas de un ciberataque. Y realmente este breve ejemplo es lo que es si hubiera sido con otras intenciones o con otro propósito, comúnmente este tipo de ataques, que algunos de ustedes ya los conocerán, que es como, primero, pues viene como spam y después viene como phishing. Realmente este tipo de ataques lo que persigue precisamente es que las personas pues caigan en este tipo de anuncios o en este tipo de situaciones o mensajes para que ustedes pues realmente pues le den clic a esta página, a este código y realmente pues bueno, se pueda orquestar o descargar algún tipo de malware o generar algún tipo de ciberataque con diferentes situaciones, ¿no? Entonces, lamento mucho, una gran disculpa para los que ya participaron. Realmente este ejercicio es un ejercicio real en el cual, si bien ahorita no se preocupen, no en ningún momento sufrieron de alguna inyección de malware ni nada por el respecto, pero este es un ejemplo muy educativo de lo cual acontece a cada minuto y en todos los días, ¿no? Y sobre todo ahorita vamos a ir ahondando un poquito en el tema, pero respecto a lo que es del Buen Fin, pues realmente también este tipo de casos van a estar ocurriendo en estos días muy seguido, muy frecuentemente, y es algo que ustedes pues deberían de tomar en cuenta todos los días, en todo tipo, en todo momento y en todo lugar, ¿no? Entonces, les agradezco mucho a las personas que ahorita se tomaron la molestia de escanear el código y pues bueno, realmente creo que esto es un ejemplo muy, muy real y muy evidente de lo que realmente pues todos estamos expuestos hoy en día, ¿no? Y por eso, con este breve ejemplo, quiero comenzar porque precisamente con estas situaciones de los ciberataques que han ido aconteciendo, pues nosotros vamos a platicar al respecto de eso. Vamos a ver de qué se trata esta situación de la ciberseguridad en casa, ¿no? Si ustedes, bueno, están viendo esta imagen, realmente ahorita les hará mucha relación en sus lugares de trabajo, para los que están trabajando, para los niños que están en la escuela, pues realmente todos tenemos dispositivos en casa, ¿no? Todos estos dispositivos, ya sea tanto tabletas como teléfonos, como bocinas, nuestras propias computadoras, algunas computadoras de escritorio, tenemos nuestras propias lámparas y un sinfín de dispositivos que pues hoy en día sabemos ya están conectados a Internet. También aprovechando en esta situación, todos pues, sabemos que ya la mayoría de nosotros en algún momento tienen Smart TVs, tienen, bueno, televisiones inteligentes que ya están conectados a diferentes servicios de streaming. Tenemos ya refrigeradores que obviamente ya cuentan con conexión a la red inalámbrica. Ya tenemos distintos controladores, por ejemplo, de luz que se conectan a Internet. Tenemos estas bocinas inteligentes que hoy en día están en nuestra casa. Y el ramo es muy amplio en respecto a todos los dispositivos que hoy en día podemos estar conectando a Internet. ¿Esto qué significa? Pues obviamente a mayor conectividad de dispositivos, a mayor disponibilidad y producción de información y de datos que nosotros estamos generando desde nuestras casas. Un ejemplo muy real, pues es evidentemente desde el televisor, aunque ustedes están consultando o viendo programas en Netflix, otras personas en YouTube o lo que sea, realmente aquí ya se genera una estadística de datos que puede ser analizada, pues tanto por los mismos proveedores, por otras empresas que se dedican al marketing al 100%, o en su defecto, del otro lado que es muy negativo, realmente si podemos estar contando con que posiblemente nuestra red haya sido hackeada, haya sido interceptada, pues bueno, tenemos un posible atacante que pueda estar capturando el tráfico de información que estamos generando desde casa y pues poder seguir orquestando algún otro ataque o un ciberataque que nos pueda estar impactando de alguna manera significativa, ¿no? Entonces, la importancia de esto es, pues bueno, los riesgos a considerar es ya hoy en día un tema de alta relevancia. Estos riesgos son latentes, son reales
y en ningún momento podemos estar escatimando que alguna de la conectividad de nuestros dispositivos pues, puede estar segura, ¿no? No podemos estar seguros al 100%, pero sí hay formas en las que podemos ir mitigando y resolviendo este tipo de situaciones para manejarlas de una forma muy adecuada. Por ahí también, no nada más me refiero a dispositivos, incluso también al manejo de servicios. Les será muy común el escuchar que incluso ha habido casos que tanto los hijos no tienen acceso a tabletas, tienen acceso a las computadoras y de repente cuando menos se dan cuenta, pues ya los hijos tuvieron la oportunidad de hacer alguna compra no autorizada o que ustedes no estaban previendo en ese momento, ¿no? Ya ha habido noticias en las que hay niños que han gastado hasta más de $100,000 en esta situación por un indebido o insuficiente control en el aspecto de las compras en línea al hacer uso de estos dispositivos. Y pues bueno, este tipo de situaciones son las que nosotros nos podemos ir afrontando en todo momento, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a platicar hoy. Vamos a hablar un poquito de esto y es qué hacer y qué debemos de tomar en cuenta para poder ir protegiendo estos dispositivos y entendiéndolo un poco desde el enfoque de ciberseguridad, porque como les decía en un inicio, pues no somos profesionales. Muchos de nosotros, los que están aquí en esta plática, no son profesionales de ciberseguridad, no están inmersos en el mundo de la tecnología, pero es importante que conozcan cuáles son estas consideraciones básicas que debemos de ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces, pero sin antes de eso, realmente tenemos que entender, pues, como cuáles son aquellos conceptos básicos y definiciones de seguridad que debemos de ir tomando en cuenta, ¿no? Entonces, si bien o mal, como les decía, ahorita tenemos un sinfín de dispositivos, cada uno de ellos tiene un propósito distinto, ¿no? Tanto como procesar diferente información, como almacenarla únicamente o distribuirla, ¿no? Simplemente el hecho de hacer, por ejemplo, utilizar replicadores de señal del módem inalámbrico, pues ya con eso es suficiente para ir redistribuyendo esa señal, pero de todas formas significa que está procesando datos, ¿no? El objetivo principal de todos estos elementos, pues es básicamente manejar información y transmitir información o resguardar información. Y al momento, pues cuando hablamos de ciberseguridad, lo que estamos hablando y enfocándonos al 100% es en dedicarnos a proteger todos estos activos digitales que se encuentran en casa. Por ello, la definición básica en términos de ciberseguridad es, pues bueno, dedicarnos a la protección de estos activos de información y tenemos que ir enfocando las amenazas que pueden estar inmersas en estos dispositivos, dada la información que puede ser procesada, puede ser almacenada, puede ser transportada en distintos sistemas de información interconectados. Y cuando hablamos de sistemas de información no me refiero a sistemas empresariales, simplemente me refiero a dispositivos que ya están conectados en su casa, ¿no? Pero para ello, dentro de este tipo de situaciones y cómo fluye la información, debemos de tomar en cuenta pues tres criterios esenciales que nosotros en el área de ciberseguridad manejamos, que es la famosa triada de ciberseguridad, el cual se dedica a proteger tres factores esenciales. Uno es la confidencialidad, que básicamente es en restringir o controlar el acceso a la información de una forma premeditada para poder no tener como accesos no autorizados a esa información que nosotros tanto queremos proteger, ¿no? Por el otro lado, la integridad de la información, queremos que esa información en ningún momento sea modificada, sea alterada para distintos propósitos y también la disponibilidad que al menos esa información esté al alcance de todos al 100% en 24/7 por 365 días, ¿no? Con base en estos tres criterios, nosotros podemos ir solventando y definiendo distintos mecanismos de seguridad que iremos implementando en casa para determinar pues, cuál es el impacto mayor. Hay situaciones o riesgos que pueden estar impactando mayoritariamente en la confidencialidad de la información, que evidentemente posiblemente no queramos que alguien más tenga acceso a esa información y un mecanismo de seguridad que no sea adecuadamente implementado nos puede impactar desde ese punto de vista. Desde el punto de integridad de la información, también alguien puede alterar y modificar esa información y hacerla pasar como una información que nosotros hemos enviado y realmente no es así. O simplemente deshabilitarnos o inhabilitarnos de todos los servicios que tenemos, ¿no? Incluso ya hay sistemas o casas inteligentes que administran, por ejemplo, el suministro de energía y al momento de poder tener un ciberataque en este tipo de sistemas, pues incluso podemos llegar a tener la falla eléctrica al 100% o suministro de agua o un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, realmente estos son los conceptos básicos con los cuales nos vamos a estar enfocando y tenemos que dedicarnos a proteger en todo momento y pues para empezar a hacer una parte más analítica de los controles de seguridad hablando en casa, ¿no?
Entonces, hablando un poquito de esto, realmente aquí en este diagrama, pues estoy hablando como básicamente de 20 controles que son generales. Este diagrama es muy común en toda la parte profesional de ciberseguridad, de las cuales hablan de cuáles son los requerimientos de seguridad o aspectos de ciberseguridad que debemos de tomar en cuenta para proteger la información en una organización. Sin embargo, aquí yo ahorita en color rojo les he denotado algunas partes o incisos que consideramos que son importantes porque también pueden ser aplicados en casa, ¿no? Realmente el hecho de que hablamos de ciberseguridad no significa que solamente esto es en las empresas, en las grandes organizaciones. También debemos de tomar en cuenta que esto lo debemos de implementar en casa, ¿no? Estamos hablando que, por ejemplo, los controles relacionados a realizar un inventario de dispositivos que son autorizados o no autorizados, partimos desde una simple base de decir, bueno, ¿cuántos dispositivos tenemos en casa? No sé si realmente ustedes tengan en cuenta cuántos dispositivos tienen ustedes en su casa, dispositivos tecnológicos que estén conectados a Internet, ¿no? Porque básicamente cada uno de ellos representaría pues un distinto nivel de riesgo que debemos de considerar para el momento de poder trabajar en casa o estar conectados a una red inalámbrica, ¿no? Si no tenemos como ese claro universo y definir, bueno, si realmente tengo 50 dispositivos, tengo 10 dispositivos, únicamente tengo mi televisión y mi celular o mi computadora y son 3, adelante. Lo importante de esto es que ustedes realmente definan y tengan muy en claro cuántos dispositivos ustedes tienen en casa, ¿no? Si no sabemos con qué contamos, no sabemos qué y cuánto debemos de protegernos, ¿no? Al mismo tiempo, hablamos de un inventario de software, que realmente es definir, bueno, qué software utilizamos nosotros en casa, con propósitos escolares, con propósitos profesionales o simplemente con propósitos recreativos, ¿no? Realmente este tipo de inventario de software, ustedes pueden decir, bueno, realmente en mi celular tengo N aplicaciones o en mi computadora manejo N cantidad de software, de licencias de software con distintos propósitos. Realmente todo eso es muy importante, porque incluso y se lo digo también por propia experiencia, cuando nosotros empezamos a hacer consumo de servicios del software, hay veces que es un poco ya difícil administrar, por ejemplo, los sistemas de pago, ¿no? Entonces, realmente cuando uno ya consume distintas licencias de software, hay veces que hasta los pagos se nos van o realmente no nos autorizan ese pago por N situaciones y realmente hay que llevar un adecuado control incluso pues, de dinero para poder administrar estas licencias de software, ¿no? Realmente también, y eso nos lleva mucho a combinar ambas situaciones, tanto los dispositivos como el software, pues realizar las configuraciones adecuadas para proteger tanto hardware y software de nuestros hogares, ¿no? Hablamos también acerca, por ahí en el punto 9.5, es el uso controlado de cuentas privilegiadas, que realmente es, pues bueno, no sé si ustedes han dado cuenta, cuando ustedes tienen un dispositivo, en algún momento estos dispositivos les piden usuarios y contraseñas para poder ingresar a las consolas de administración principales de esos dispositivos, o realmente, por ejemplo, en los casos de los móviles, pues realmente les piden un usuario y una contraseña para ingresar a esas aplicaciones que les van a ayudar a administrar todos estos dispositivos electrónicos. Entonces, estas cuentas privilegiadas les llamamos cuentas que son de máximos privilegios, que realmente ustedes les van a dar la posibilidad de controlar y administrar todos los dispositivos que tengan en casa. Y es importante también administrarlos, porque no nada más es un usuario y una contraseña. O sea, realmente esto les va a llevar a más allá de otras situaciones que hay que considerar, como por ejemplo administrar todas estas cuentas que ustedes tienen, que vamos a ir hablando un poquito más adelante. También estoy hablando, por ejemplo, de cuántas contraseñas ustedes están administrando en casa con todos los servicios que están contando, que realmente hoy en día ya se ha convertido en una situación muy difícil porque ya se tienen que estar acordando básicamente en promedio de entre 15 y 16 cuentas de servicios con 15 distintos usuarios o 16 usuarios y 15 y 16 distintas contraseñas, ¿no? Que eso ya resulta un poco más difícil de irnos administrando y acordándonos de todas ellas, que lo más común es, pues básicamente en un servicio tienen una contraseña y esa contraseña la replican para todos los servicios que ustedes tienen, ¿no? De ahí viene un poquito la importancia de estar considerando este tipo de situaciones. Hablamos también de protección del uso de correo electrónico y los navegadores web, que también al final es algo que vamos a estar hablando un poquito más adelante. Estamos hablando de aspectos técnicos de limitación y control de puertos red o de las telecomunicaciones. Estamos hablando de la capacidad de recuperación de los datos en caso de que lleguemos a perder la información que podamos tener. Por ahí hemos tenido casos que, por ejemplo, gente que realiza respaldos de su información en discos duros. Por alguna razón el disco duro se ve averiado y no lo pueden recuperar. Hay gente que respalda su información en la nube y por esa situación un control inadecuado de accesos. Alguien más pudo tener oportunidad de accesar a su cuenta de la nube y extraer información. Y así un sinfín de situaciones, ¿no?
Entonces, tenemos ahí que considerar esa capacidad de recuperación de los datos para poder determinar, bueno, ya la perdimos, digitalmente hablando, tenemos la oportunidad de recuperarla usando tales mecanismos, ¿no? Hablamos también de configuraciones seguras en dispositivos de red, que eso igual se los voy a platicar un momento más adelante. Hablamos de accesos controlados, protección de datos, control de cuentas y el control del acceso inalámbrico, sobre todo de cuántos dispositivos o quién va a poder ingresar a su módem inalámbrico de casa, ¿no? Realmente también por ahí pueden estar escuchando casos entre lo que el vecino o los vecinos, algunos pues ya maliciosamente hablando, no quieren estar pagando un servicio de internet propio y lo que hacen o recurren es a bajar algún tipo de software o simplemente solicitar ayuda de alguien más para que puedan descifrar las contraseñas de las redes inalámbricas vecinas y colgarse a alguna red internet la más cercana, ¿no? Cuando estamos hablando de ese tipo de situaciones, pues también es un riesgo, ¿no? Porque no sabemos cuáles son las limitaciones o las capacidades de esa persona para poder orquestar ataques en nuestros hogares, ¿no? Y también hablamos sobre administrar y respuesta a incidentes, ¿no? También qué pasa cuando realmente ya alguien está dentro de nuestra casa, nuestra red inalámbrica, qué pasa cuando realmente ya sufrimos un ciberataque, no, tenemos un virus, ha habido casos de ransomware en casa que pues definitivamente ya perdieron la información, tanto la corporativa, porque es una laptop de trabajo, como la laptop de nuestros hijos que tienen trabajos en la escuela y tuvieron este tipo de ataques. Entonces debemos de saber cómo actuar en ese aspecto, ¿no? Entonces, si bien lo ven, realmente esto es muy esencial porque son controles que a pesar de que usualmente hacemos este tipo de diagramas y los mostramos cuando hacemos pláticas empresariales, pláticas corporativas, no está del todo divorciado y separado de lo que es la vida real y la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces, es algo muy esencial que debemos ir tomando en cuenta y en general, pues vamos a ir andando en algunos de estos casos para que puedan tener alguna permeabilidad de sobre qué hacer o qué no hacer, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esto, pues bueno, esto es un ejemplo de lo que es nuestra casa hoy en día, ¿no? Ya hoy en día nuestra casa está conectada a Internet o a lo que se llama distintos dispositivos conectados al Internet of Things o el Internet de las cosas. Realmente este concepto de Smart Home ya es muy usado, en el cual, pues bueno, ya tenemos un sinfín de dispositivos que están conectados a Internet y nos ayudan a hacer cualquier actividad del día al día, ¿no? O administrar incluso los servicios del hogar, ayudarnos a realizar alguna actividad, a procesar alguna información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de tomar en cuenta, pues, por ejemplo, en nuestro cuarto de lavados, hoy en día ustedes ya compraron una nueva lavadora, ya se darán cuenta que hay lavadoras que cuentan con aplicaciones de móvil que ustedes pueden ir administrando. En la recámara nosotros tenemos ya luces inteligentes que pueden ir controlando con el celular de forma remota. Tenemos la gente que realmente tiene un lugar de trabajo en su recámara, pues bueno, ya tomando en cuenta que tienen su computadora, su laptop, etcétera, y otros dispositivos que pueden estar manejando. En la cocina ya se tienen refrigeradores que están conectados a internet, las bocinas inteligentes, que si bien o mal a la gente le gusta estar cocinando y conectan una bocina inteligente, escuchando música para hacer más amena la situación, o en la sala, realmente cuando tienen alguna reunión familiar o visitas, las televisiones y un sinfín de cosas, ¿no? Realmente esto es lo que en muchos hogares mexicanos esto ya empieza a reflejarse, empieza a crecer y esto es lo que hoy en día, pues bueno, las casas están transformándose a esta era digital, ¿no? Entonces, para ello, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son una variedad de dispositivos de los que estoy hablando. Cuando hablo de tecnologías conectadas a Internet en el hogar, hablamos de dispositivos personales, que seguramente pues, muchos de ustedes tienen al menos uno de esta categoría. Hablamos de celulares, hablamos de tabletas, hablamos de computadoras físicas o de escritorio, o laptops, computadoras portátiles. Ya tienen estos relojes inteligentes que ya se conectan y se sincronizan automáticamente con sus celulares. Ya hay hasta cepillos de dientes que están conectados a internet para incluso medirles el procesamiento y la frecuencia y la calidad del cepillado de sus dientes. Hemos tenido como este tipo de situaciones que ya empezamos a ir conectando, ¿no? De la parte de entretenimiento hablamos de televisiones, smart TVs, tenemos ya hoy en día los videojuegos, que ya es una parte muy crítica, muy esencial, e incluso a nivel familiar, si no tenemos bien controlado esta consola de videojuegos, pues puede repercutir en muchos aspectos, no nada más en contenido, sino también en la parte financiera. Hablamos de antenas o los Smart TV Plugs, que son como distintos dispositivos que les van a ayudar a conectar su televisión
aquellas que no son Smart TVs las van a poder ayudar a conectar distintos servicios de streaming. Estoy hablando de Chromecast, de Roku, de muchas de estos aparatos, ¿no? Hoy en día también, y posiblemente en Navidad próximamente, va a haber muchos regalos respecto a los drones que se le están regalando a los niños. Muchos de ellos tienen conectividad directa con el celular y al mismo tiempo sincronización directa con Internet. Pues bueno, tengan también mucho cuidado en este aspecto, pero bueno, son dispositivos que ya empiezan a ser como muy de moda en este aspecto, ¿no? Cuando hablamos de Smart Home o casas inteligentes, hablamos ya de las bocinas, que muchos de ustedes también desde hace 2 años empezó el boom de las bocinas inteligentes. Hablamos de refrigeradores, aires acondicionados que ya tienen control inalámbrico con la aplicación móvil. Tenemos las luces, luces inteligentes. Tenemos cortinas, las cortinas inteligentes que pueden ir bajando y subiendo cuando ustedes quieran. Tenemos ventiladores, tenemos calefacción automática, tenemos aromatizantes que ya son controlados a través de internet. Cuando preparándolos antes de que ustedes lleguen a casa, pueden ir aromatizando su hogar en algún aspecto. Las lavadoras y secadoras, de nueva cuenta. Tenemos hornos, bueno, los hornos eléctricos son controlados ya hay algunos que son controlados de forma inalámbrica. Y conectores de energía, que ya, por ejemplo, ustedes pueden ir controlando qué aparatos pueden ir a activarse y qué otros no, ¿no? Desde el tema de seguridad, también ya ha habido un boom muy fuerte en el tema de la vigilancia, sistemas de alarmas inteligentes que pueden estar conectando ustedes mismos a su casa. Hablamos de cámaras de vigilancia, hablamos de sensores de movimiento, sensores de humo y de fuego, sensores de apertura de puertas o ventanas, alarmas inalámbricas, hablamos de timbres, de los videoporteros y de distintas cerraduras ya que son inteligentes, ¿no? Entonces, aquí pues empezamos con el inventario y ya empieza a ser una situación bastante amplia y vasta para poder considerar y determinar, bueno, en general cada uno de estos dispositivos deberíamos de estarlos protegiendo, ¿no? De alguna u otra manera. También hablamos, por ejemplo, en el jardín, cuando ya hay gente que está implementando sensores de humedad, sistemas de riego, sistemas de iluminación del jardín o sistemas de sensores de nutrientes para ir monitoreando si las plantas tienen esos nutrientes necesarios para ir creciendo. Todos ellos ya están conectados a Internet en sus casas. Y por último, y creo que lo más básico e indispensable, que muchos de ustedes, o al menos sus hijos, estarán ya muy conscientes del uso de los routers, switches y extensores de rango Wi-Fi, que realmente es muy útil para poder expandir la señal cuando pues, no está muy bien habilitada en algún rincón de la casa, ¿no? Sobre todo los routers ya es para gente que realmente ya tiene una necesidad más específica, pero ya esta parte del router es más necesario para poder ir segmentando distintas redes locales en nuestra casa para poder ir separando lógicamente muchos ambientes de los dispositivos que estamos utilizando. Entonces, pues si bien ya lo vieron, hoy en día ya hay una lista, y esto es una lista corta, todavía hay muchísimos más que podemos estar platicando. Y si algo que les mencioné es que, pues, ¿esto en qué se traduce? Pues cada uno de estos sistemas, cada uno de estos dispositivos habla de que debemos de tomar algunas consideraciones de riesgo para cada una de ellas, ¿no? Entonces, si en algún momento de esta lista ustedes ya al menos contaron al menos 5, el mensaje es, al menos 5 de estas situaciones ustedes deben de tomar y prepararse, de tomar en cuenta y prepararse para poder protegerlos adecuadamente, porque cada uno de ellos representa o se traduce como un vector de ataque, el cual ustedes pueden ser sujetos o a alguno de ellos y, pues bueno, poder sufrir algún tipo de impacto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de impacto y siempre hablamos también profesionalmente en el tema de análisis de riesgos, y ¿qué es analizar riesgos? Pues bueno, determinar precisamente ese impacto, determinar la probabilidad del impacto de que esa amenaza pueda afectarnos en algún momento. Cuando hablamos de riesgos en el hogar, pues bueno, determinamos que posiblemente la probabilidad sea muy poca, el impacto sea muy bajo, pero realmente quiero que se pongan a tomar un poco más en conciencia de realmente si ustedes tienen en cuenta cuál es el impacto que les puede generar este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, hablamos y todos nosotros tenemos distintas prioridades, ¿no? Un ejemplo muy común es y cuando les hacen una pregunta, bueno, ustedes asumen en algún momento que les acaban de robar el celular, ¿no? Que los bolsearon en el transporte público, que los asaltaron o lo que sea. Si ustedes se ponen a pensar cuál es el primer pensamiento de una vez que les roban el celular, qué es lo que más les preocupa, este ejercicio ha sido muy reflejado y es muy común que realmente cada uno tiene una prioridad muy distinta, ¿no? Hay gente que le importa más, por ejemplo, las fotos que resguardan el celular, hay gente que le importa más los correos, tanto personales como los del trabajo que tienen en el celular. A algunos les preocupa más la agenda de contactos que tienen en el celular y que pueden tomarla si es que se lo robaron y un sinfín de cosas, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de todo eso, tenemos que tener en cuenta, antes de ponernos a pensar y hacer este análisis de riesgos personal, es determinar, como hablábamos en un inicio, cuáles son esos activos, tanto digitales o físicos y digitales que tenemos, pero también hay que hacer una consideración de cuáles son esos activos de información que para nosotros son críticos y son importantes, ¿no? Otro ejemplo muy común es, y algo que creo que todo el mundo nos ha pasado por la cabeza es, ante un desastre natural, ¿qué es lo primero que ustedes deciden tomar, ¿no? Hay gente que realmente le da prioridad, por ejemplo, a los papeles que son los más importantes, las escrituras de la casa, las actas de nacimiento de cada persona, un sinfín de situaciones, ¿no? Hay gente que realmente decide no optar por no tomar nada y se sale y es privilegiar la vida de sus familiares, ¿no? Y es muy válido, simplemente es, cada quien tiene una prioridad distinta y es lo mejor que ustedes pueden hacer es tomar en cuenta y definir qué es lo más importante para ustedes, ¿no? Entonces, de esa información crítica digitalmente hablando, hablo de que, por ejemplo, ustedes pueden tomar en cuenta si hay fotos, si hay información personal, que pueda ser muy importante, que contenga sus direcciones, sus cuentas de banco, muchas de estas informaciones que pueden ser muy explotables, información médica, las escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios. Pues bueno, hay que tomar en cuenta y hacer una lista de todos estos activos que para nosotros son importantes para poder determinar y hacer una relación directa sobre el activo o el servicio en donde se está procesando, almacenando o transmitiendo esta información. Ahí me refiero que, pues, por ejemplo, pueden ser dispositivos personales o lo que estamos utilizando para procesar toda esta información. Hablo incluso de papel, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, los estados de cuenta bancarios aún siguen recibiendo los estados de cuenta en papel y es importante que pues, si no lo recibes en casa, pues hay de dos maneras, ¿no? O realmente no está llegando a la dirección que corresponde o simplemente alguien más está tomando y analizando la información financiera de su casa, ¿no? Entonces, el papel es importante, hay que tomarlo en cuenta y también pues hablamos de expedientes, aplicaciones, software y hardware y un sinfín de cosas que debemos de tomar en cuenta para determinar en dónde están nuestros activos de información. Y una vez que tengamos analizado toda esta parte, podemos llegar a definir y a determinar cuáles son las amenazas hacia los cuales está expuesto este tipo de situaciones. Entonces, volviendo un poquito casi al principio, si hablamos desde que yo hoy en día, por ejemplo, tengo una Smart TV, y ahí únicamente lo utilizo para ver Netflix, pues bueno, ¿cuáles son las situaciones o los activos de información que se ven en riesgo? Pues bueno, al inicio Netflix únicamente te pide, por ejemplo, un usuario y una contraseña. Y si en algún momento alguien obtiene ese usuario y esa contraseña, pues podría tener incluso acceso desde la misma televisión a información como, pues, cuál es tu nombre completo, cuál es tu dirección y cuál es el sistema de facturación o el sistema de pago que tú estás utilizando para pagar la mensualidad del servicio, ¿no? Pero sí que de forma adicional, la televisión yo la utilizo para poder navegar en Internet a través del navegador web que las mismas televisiones tienen y a través de ese navegador yo empiezo a abrir mi correo electrónico, empiezo a consultar servicios como el recibo de la luz, como no sé, la hipoteca de la casa, muchas de estas cosas. Esta situación se va incrementando. Entonces el impacto puede irse acumulando en este aspecto y el riesgo se va acumulando en esta situación para poder determinar qué tan importante es ese activo, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes mentalmente, no, ya no les digo si que lo hagan en un papel, sería muy recomendable que lo hicieran en un papel, pero mentalmente hablando puedan ir haciendo y desmenuzando este tipo de situaciones para poder ir ubicando cuáles son las distintas amenazas hacia los cuales están expuestos sus dispositivos, su información y todo lo que está en su casa, ¿no? Hablamos de que en términos generales, amenazas a las cuales estamos expuestos en el hogar es a robo de casa, estamos expuestos a desastres naturales, estamos hablando ya de hackeos. Ustedes no saben si realmente el vecino es un hacker o no, es un especialista o no, o simplemente es un aficionado que básicamente está viendo videos de YouTube, viendo cómo, siguiendo los pasos que se dicen en este video para poder hackear la red inalámbrica del vecino o obtener información más sustanciosa, ¿no? Al final del día, ya realmente no sabemos qué está más allá de las paredes de nuestra casa y debemos de tomar en cuenta que este tipo de amenazas pues es latente y es real, ¿no? También los errores pues, humanos es muy común. Hay veces que borramos información, compartimos información por desconocimiento y del funcionamiento de la plataforma o del dispositivo. Pero bueno, los errores también forman parte de una amenaza muy común. Y ya en casos muy especiales, muy de película, a veces el espionaje sí se llega a dar, pero realmente es porque ya estas figuras o estos roles ya son personas un poco bastante especiales, ¿no? Pero hablamos de todo eso. Entonces, esta situación en el hogar, pues aunque no lo creamos,
La idea no es generar el pánico, no es que se espanten, pero que sean más críticos y más racionales al momento de pensar toda esta gran cantidad de dispositivos que tenemos. Y eso nos va a ayudar muchísimo para ir implementando muchísimas cosas, ¿no? Entonces, para eso, pues hablamos de, bueno, en términos generales y hablando de nueva cuenta con la lista de controles generales que hablamos de seguridad que hablamos al inicio, eh, ¿qué hay que hacer, no? ¿Por dónde empezar? ¿Qué debemos de estar determinando, no? Entonces, de nueva cuenta, y insisto y repito, es lo primero y esencial es que ustedes tengan en cuenta qué tienen en casa. Si no saben qué tienen en casa, entonces ahí tenemos algo mucho que perder porque evidentemente no tenemos el control suficiente y determinar pues por dónde pueden tener distintos vectores de ataque o por dónde podemos ser perpetrados en algún momento, ¿no? Entonces es contabilizar y realizar el inventario de los dispositivos en casa, tenerlos en cuenta, incluso pueden hacer una lista si ustedes lo desean, pero realmente es que tengan en cuenta cuántos de ellos tienen, ¿no? La otra es, pues básicamente comenzamos por lo que es el vector más esencial y es el Internet, ¿no? Y a través del servicio de Internet, pues nos proporciona un módem que nuestro proveedor de Internet nos proporciona y es ese módem que nos va a ayudar a nosotros a determinar y conectar todos esos dispositivos que tenemos en casa para podernos comunicar con el exterior, ¿no? Y para ello hago remembranza de algunos controles como control de acceso, control de usuarios privilegiados, como la parte de respaldo de información, etcétera, etcétera, que al final del día debemos de tomar en cuenta y reflejarlos en esta parte del módem, ¿no? Es primero y antes que nada, y esto no está casado a un proveedor de un servicio, el mensaje en general es, ustedes tendrían y deberían de tener la posibilidad de conectarse al administrador de su router inalámbrico para poder controlar precisamente los usuarios, las contraseñas y determinar quién sí entra y quién no a la red de su casa. Entonces, un ejemplo de esto es, básicamente, si ustedes ingresan a esta dirección, muchos de los proveedores se las pueden proporcionar para que ustedes puedan tener ingreso. Y lo primero y el primer paso que tienen que hacer es cambiar esa contraseña de la consola de administración de su router inalámbrico. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el proveedor se los entrega con un usuario y una contraseña que es muy común y realmente es muy fácil de adivinar y de introducir. Y si en algún momento alguien se conecta a la red inalámbrica de su casa y simplemente escribe esta dirección de internet, va a poder ingresar al administrador y va a tener el control total de su dispositivo, ¿no? Hay maneras de remediarlo, sí, se puede resetear el router, se puede eliminar toda la información que se tiene, pero pues bueno, es un poco tedioso la situación de volver a configurar todos los dispositivos, empezar de cero y pues bueno, ¿no? Para esto, si ustedes realmente no, no les da mucha confianza entrar física por su propia cuenta a este tipo de direcciones, también les recuerdo que los proveedores de servicio tienen la obligación de apoyarles en este aspecto, ¿no? Entonces, realmente el proveedor que sea tiene la obligación de ayudarles a administrar esta consola y sobre todo que les asista, no nada más en cambiar el usuario y la contraseña del módem de la consola de administración, sino también de la contraseña que es la que te da ingreso a la red inalámbrica de tu casa, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es cambiar el usuario y contraseña de la consola de administración. Una vez que estemos adentro, debemos de tener la oportunidad de ingresar a las configuraciones de la red LAN y desactivar una función que se llama, una difusión muy específica que se llama SSID, que es el SSID, que básicamente es un identificador que les va a ayudar a determinar cuál es la red de su casa, ¿no? Usualmente por el proveedor, dependiendo del proveedor que sea, hay veces que les viene ya con un prefijo ya de establecido, pero ustedes mismos les pueden cambiar como este nombre o esta etiqueta de su red inalámbrica, o si bien o mal, mucho más recomendable es que ustedes desactiven la difusión de ese nombre. ¿Por qué? Porque si ustedes no comparten este nombre de su red inalámbrica, nadie más lo va a poder ver y va a tener como tentación de poder ingresar a ella. La pregunta es, si escondemos ese nombre, ¿cómo ingreso desde mis dispositivos? Bueno, cada uno de estos dispositivos tiene la opción de que tú escribas a qué red inalámbrica te quieres conectar y obviamente ese nombre realmente ustedes serían las únicas personas que tendrían que acordarse de ese nombre, ¿no? Entonces se recomienda mucho desactivar esta parte del SSID y pues bueno, trabajar con esa parte. Usualmente las comunicaciones inalámbricas ya se encuentran cifradas, se encuentran encriptadas.
hay ciertos protocolos o ciertos estándares que ya se recomiendan de utilizar de mínimo y de facto para poder proteger adecuadamente estas comunicaciones. Cuando hablen con el proveedor o si ustedes quieran entrarse más a la configuración del módem, por favor pídanles que o chequen que las configuraciones del cifrado estén establecidas con el protocolo WPA2, que es muy esencial, es ahorita de los más seguros. Y sobre todo también que se instalen las últimas actualizaciones del software del módem. Cada dispositivo tiene un sistema operativo, tiene un software que ayuda a administrarlo y que ustedes puedan interactuar con ese dispositivo, pero ese software necesita mantenimiento, necesita actualizaciones y es muy recomendable que todos estos dispositivos se actualicen de una forma periódica, ¿no? Hablamos también de desactivar protocolos como WPS, que es la parte de acceso como a visitantes, pero pues bueno, realmente se recomienda que se desactive. Y sobre todo cambiar las contraseñas del módem, que pueden ser, cómo generar una contraseña, pues se recomienda que al menos sean de 16 caracteres o más, que se utilicen mayúsculas, que se utilicen minúsculas, que se utilicen caracteres especiales. Y hoy en día ya hay una práctica muy común que en vez de que ustedes utilicen passwords o contraseñas, utilizan passphrase, que son pues frases como frases claves que les van a ayudar a ustedes a ingresar como un mecanismo de autenticación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en vez de que ustedes se acuerden de una sola palabra, como, no sé, carro 1, 2, 3, ustedes se acuerden de una frase de un libro o alguna cita de alguna película que les guste mucho y realmente lo escriban. Usualmente cuando es una frase supera más de estos 16 caracteres y la idea es que ustedes más bien se acuerden de una frase que para ustedes sea muy, muy, muy memorable y puedan introducirla como una contraseña, ¿no? Eso va a ayudar muchísimo a que este tipo de ataques digitales se puedan generar de una forma muy recurrente, ¿no? Hablamos también de que los dispositivos de redes, la misma situación, volver a cambiar usuarios y contraseñas considerados de fábrica, actualizar el software y básicamente aquí es definir una lista de control de acceso sobre qué usuarios pueden tener acceso a esta red inalámbrica o qué dispositivos, ¿no? Y cuando hablamos de dispositivos personales, también hablamos sobre realmente proteger cualquier servicio, cualquier activo con un usuario y contraseña de nueva cuenta mayor a 16 caracteres y sobre todo verificar antes de comprar ese dispositivo, checar en los reviews, checar en internet qué tan seguro es, cuáles son las recomendaciones o las opiniones acerca de ese producto antes de que ustedes puedan adquirirlo, ¿no? Hablamos también de que las comunicaciones en nuestra casa deben de ser protegidas. Cada vez que nosotros utilizamos algún dispositivo, se comunica de forma inalámbrica y lo que queremos es proteger esa comunicación, ¿no? Para ello se recomienda ampliamente el cifrado de esa comunicación. Nosotros usualmente recomendamos la utilización de VPNs privadas, que realmente es un servicio que ustedes pueden adquirir bajo cierto costo. Estas imágenes son imágenes de algunos proveedores que son muy comunes o los más comunes en términos de VPNs que les pueden ayudar a proteger su información. Estén conectados en donde estén, así ustedes estén en una cafetería, estén en un supermercado, en un restaurante, se conectan a esa red inalámbrica, lo primero que tienen que hacer es activar esta VPN, ¿no? También es recomendable, si ustedes buscan una VPN, por favor, no utilicen ni antivirus ni VPNs gratuitas, porque al final del día hay un dicho muy común, aquí nada es gratis en esta vida y hay veces que pues este tipo de situaciones tienen un costo. Y ese costo puede ser su información o simplemente que ustedes pueden ser partícipes de orquestar algún ataque adicional y utilizan los recursos de sus dispositivos para poder hacerlo, ¿no? Hablamos también de que se actualicen los sistemas operativos de una forma recurrente antes de hacer cualquier comunicación o de nueva cuenta es actualizar su VPN, conectarse a su VPN, buscar en el sistema operativo, por ejemplo, cuando estamos hablando de una laptop, una desktop, que ustedes puedan encontrar las actualizaciones del sistema operativo, teclear un pequeño comando de Windows Update, si se encuentran actualizaciones disponibles, descargarlas, así en cada computadora, en televisor, en el dispositivo móvil, todo el tiempo hay que estar buscando actualizaciones en todos los sistemas operativos, en todo el software de los dispositivos que nosotros estamos manejando. De nuevo, también de forma adicional, las licencias de los antivirus, ampliamente recomendable que manejen licencias originales, no utilicen antivirus gratuitos de nueva cuenta. Usualmente muchas de estas licencias o productos que son gratuitos, hay algunos que son como en modo prueba, que te duran 7 días, pero no hay ningún antivirus que sea gratuito de por vida. Aquellos que les digan que son gratuitos, pues bueno, realmente tiene un costo. Usualmente vienen con malware o algún otro tipo de software que puede ser intrusivo en sus computadoras y realmente eso puede ser muy perjudicial para ustedes, ¿no? Pues se recomienda que compren algún antivirus. Aquí hay una lista de algunos proveedores
que son de los más comunes en términos de antivirus, pero sobre todo procurar hoy en día que ya este antivirus no esté enfocado nada más hacia sus computadoras, también que esté enfocado hacia sus tabletas y sus dispositivos móviles. Los celulares hoy en día sí requieren ya un antivirus, las tabletas también, y se recomienda ampliamente que ustedes estén implementando este tipo de mecanismos del antivirus en el hogar, ¿no? También asegurar el smartphone en distintas situaciones. Por ejemplo, hay veces que tenemos la mala costumbre de instalar aplicaciones y después no usarlas. Realmente, si no las utilizas, pues mejor elimínalas, ¿no? Realmente elimina aquello que es, no es indispensable para ti y que te esté generando espacio e incluso incrementar el riesgo de que puedan hackear esa aplicación y entrar a tu información, ¿no? Crear passcodes alfanuméricos que sean al menos de 6 dígitos en celulares, si se puede más, adelante. Habilitar algo que vamos a hablar ahorita en un ratito, la autenticación de doble factor, que es un segundo mecanismo que nos va a ayudar a identificarnos como la persona que decimos que somos, y eso va a ayudar muchísimo también al smartphone para poder entrar en cada uno de ellos, ¿no? Evitar también dar clics en ligas que no conocemos, códigos QR, como lo vimos ahorita al inicio de la plática, mensajes de correo electrónico, mensajes de texto, todo lo que les esté llegando, por favor, léanlo antes y cuidadosamente y no le den clic a ninguna liga nada más porque sí, ¿no? Realmente si hay algo que es de nuestro interés, pues es muy recomendable que lo consultemos por nuestra propia cuenta o incluso pues llamemos por teléfono y hablemos con el proveedor que nos interesa, ¿no? Cuando estamos en casa o estamos afuera, si realmente no estamos utilizando la red inalámbrica o la tecnología de Bluetooth en nuestros dispositivos, apáguenlo. Realmente es algo muy recomendable. La geolocalización de su teléfono también. Muchas veces las tenemos activadas y no sabemos ni por qué. Entonces se recomienda ampliamente que se haga eso y sobre todo, pues bueno, evitar el uso de las redes públicas, ¿no? Cuando vayan al Starbucks, cuando vayan al restaurante, no las utilicen. Y si realmente por alguna necesidad es muy necesario que las utilicen, pues ya tienen la recomendación de que antes de que hagan eso, utilicen una VPN, conéctense a su VPN antes de que se conecten a esa red pública, ¿no? Cuando hablamos de autenticación, y autenticación es, pues básicamente hablamos de que es el multifactor authentication, que es eh, un multifactor de autenticación que realmente nos va a ayudar a controlar el acceso teniendo un factor adicional, no nada más es nuestro usuario y nuestra contraseña, es un factor adicional que puede ser tanto físico como lógico o virtual, que nos van a ayudar a determinar y a comprobar que nosotros somos esa persona. Es decir, por ejemplo, aparte de que yo introduzca en un servicio mi usuario y mi contraseña, tengo que darle clic o utilizar una aplicación que me genere un número aleatorio, introducirlo en ese servicio y con eso yo estoy verificando que soy esa persona, ¿no? Hay otro tipo de situaciones que ya se utilizan hardware, como la imagen que ustedes están viendo, que aparte de que yo introduzco mi usuario y mi contraseña, hoy en día ustedes pueden utilizar estos pequeños USBs, que hay algunos de ellos que tienen la capacidad de ya comunicarse inalámbricamente con los celulares y autenticarse con esa llave. Realmente a veces puede ser un poco tedioso porque si lo llegan a perder, puede ser un poco complicado que puedan entrar al servicio, pero realmente la idea es que lo cuiden muchísimo, ¿no? Es como las llaves de su casa. No, espero que no pierdan muy frecuentemente las llaves de su casa, pero básicamente esto es lo que representa ahora una llave digital para sus servicios digitales, ¿no? Entonces, también se recomienda básicamente el uso de estas 3 aplicaciones, en dado caso que no cuenten con un hardware. Aquí hay aplicaciones de Microsoft, de Google o LastPass Authenticator que les pueden ayudar mucho a habilitar la parte de la autenticación de doble factor en los servicios que ustedes tienen, ¿no? Este es un ejemplo muy común, por ejemplo, en Facebook. Todos los que tienen redes sociales, realmente busquen cómo activar esta parte de Multifactor Authentication o la autenticación de doble factor para poder habilitarlo. Yo, por ejemplo, esta es una muestra de lo que yo tengo configurado. Yo tengo ya básicamente 3 mecanismos de seguridad habilitados. Uno de ellos es mi celular, que me envía un mensaje de texto cada vez que estoy intentando ingresar de un lugar no desconocido. Tengo mi aplicación de autenticación y también tengo mi llave de seguridad, que por acá, de hecho, por aquí la tengo. Es una pequeña llavecita y pues bueno, con eso ya se pueden autenticar, ¿no? Ahora, cuando les hablo de contraseñas, ¿por qué de 16 o más? Aquí les quiero platicar un poquito de cuáles son las contraseñas más comunes hoy en día, ¿no? Este es un top 20 de las contraseñas que hoy en día son de las más comunes y las más encontradas, ¿no? Tenemos contraseñas muy sencillas, que pues, básicamente es del 1 al 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la palabra password, la palabra contraseña.
y un sinfín de cosas que son realmente muy evidentes y muy obvias para poder ir entrando a los servicios. Entonces, por favor, nada más tomen esto como una referencia de que no utilicen contraseñas muy sencillas o muy obvias, ¿no? Porque esto es bastante fácil de estar adivinando y pues bueno, las listas son muy amplias y se pueden utilizar todo este diccionario de contraseñas como para poder empezar a probar esas contraseñas que ustedes están utilizando, ¿no? También hablamos de nueva cuenta sobre la longitud de esta contraseña. También hablamos sobre el uso de lo que le llaman el baúl de contraseñas. Como les decía al inicio, pues hoy en día es muy difícil recordarnos de tantas contraseñas. Al menos tenemos 15, 16 entre Facebook, Instagram, Twitter, todos los servicios que tenemos. Es muy difícil ya acordarnos de una contraseña diferente para cada una. ¿Y qué es la práctica muy común? Usamos una sola para todos esos servicios. ¿Y qué pasa? El día que realmente lleguen a adivinar una de esas contraseñas, van a poder tener acceso a todas las contraseñas de todos los otros servicios o redes sociales que ustedes están utilizando. Entonces, la idea del concepto del baúl de contraseñas es que sí, efectivamente, ustedes recuerden una sola contraseña, que es lo que le llaman la contraseña maestra, y ustedes puedan proporcionar y generar distintas contraseñas en esa aplicación para que sean resguardadas con mecanismos de seguridad que son bastante altos y puedan ser utilizadas para ingresar a los servicios que ustedes tienen, ¿no? Entonces, la diferencia aquí es que realmente ustedes van a poder reflejar de esos 16 servicios, 16 contraseñas diferentes, pero ustedes solamente se van a tener que acordar de una sola, ¿no? Entonces, la idea de esto es que sí, lo recomiendo que se use ya hoy en día, porque ya tienen tanto contraseñas de servicios bancarios, tienen contraseñas de correo electrónico, tienen contraseñas de redes sociales, tienen contraseñas de su trabajo, tienen contraseñas de los mecanismos de dispositivos de su casa, del sistema de monitoreo, del sistema de alarma de su casa. Entonces, es muy complicado ya poder acordarse de cada una de ellas en todo momento y hoy en día es una práctica muy común, ¿no? Aquí les recomiendo, pues estos son algunos productos, proveedores que son recomendados ampliamente para su uso. Y, y sobre todo esto nos va a ayudar también a qué? A proteger lo que hoy en día ya está pasando. En el Buen Fin hay muchas situaciones de compra en línea y pues bueno, hay sistemas de métodos de pago que realmente hay veces que también les piden un usuario una contraseña y se tienen que estar acordando de una contraseña para cada sistema de comercio electrónico que ustedes están utilizando, ¿no? Entonces, con el apoyo de este bol de contraseñas, ustedes van a poder gestionar de una forma más adecuada este tipo de situaciones. Y también se recomienda ampliamente el administrar los datos de su tarjeta de crédito, que hoy en día también es un activo muy importante y ha habido muchos casos de fraudes y robo de forma electrónica por este tipo de situaciones, ¿no? Para ello se recomienda ampliamente generar el concepto de lo que ya se llama una tarjeta digital. Se recomienda básicamente que ustedes contacten a su servicio bancario para que les asesore un poquito al respecto de esto. ¿Qué significa? Realmente una tarjeta digital es un número de tarjeta convencional de crédito. La única diferencia es que este número es un número virtual, un número que ustedes solamente saben, pero a diferencia de lo que hoy en día usan ustedes en sus tarjetas de crédito en la parte de atrás tiene un código de 3 dígitos, el código de seguridad. Ese código de seguridad de forma virtual o de la tarjeta digital se genera aleatoriamente en un periodo de cada 10 segundos, si lo quieren ver así. Entonces, cada 10 segundos esa clave va a ir cambiando y ustedes les va a dar oportunidad de que cuando realicen una compra, utilicen esa pequeña clave de seguridad. Una vez que se use, ya no se puede volver a usar. Entonces, se tiene que volver a generar otra y cuando hagan su próxima compra, vuelven a introducir un número de seguridad de su tarjeta electrónica, ¿no? Entonces, es una manera muy común de hacer compras seguras o de la otra forma es utilizar sistemas de pago centralizados como lo que es PayPal, que es un sitio en donde ustedes pueden ir administrando todas sus tarjetas de crédito para poder hacer compras en Internet. Y realmente también es una muy buena opción como para que ustedes puedan ir protegiendo esa información bancaria, ¿no? Lo mismo, igual, pues se recomienda que utilicen estos servicios digitales bancarios. Básicamente y muy importante, hoy en día ya ustedes pueden recibir notificaciones de cualquier movimiento bancario que ustedes hagan. Pueden recibir sus mensajes o notificaciones vía mensaje de texto, SMS, vía correo electrónico o por la misma notificación de la aplicación del celular. Entonces, esto nos va a ayudar mucho incluso a ser sujetos de fraude, incluso con estas llamadas telefónicas, que ahorita igual, pues de forma convencional van a estar sufriendo muchos de estos casos que recibir llamadas de que posiblemente hicieron una compra no autorizada y les van a empezar a pedir información. Cuando ustedes reciben este tipo de notificaciones, pues es algo muy fácil de descartar. Si ustedes no reciben una notificación de algún movimiento que ustedes no reconocen, pues básicamente la llamada telefónica no va a surtir efecto, ¿no? Entonces,
Para este tipo de situaciones se recomienda ampliamente que activen esos servicios digitales que los bancos le están ofreciendo para poder solventar este tipo de riesgos que también pues llamamos estas partes de las extorsiones o llamadas fraudulentas, que pues básicamente hay recomendaciones generales, ¿no? Cuando ustedes reciban una llamada tanto de extorsión o de que alguna compra no autorizada ha sido detectada, pues básicamente ustedes no sigan esa conversación, ¿no? Lo único que pueden hacer y se recomienda ampliamente es cuelguen inmediatamente o simplemente avisen que sí, que ya estás enterado, que lo agradeces y vas a verificarlo por tu propia cuenta, en el cual ustedes van a tener que pues, buscar y ubicar el teléfono del banco o asistir a alguna sucursal y preguntarle a su asesor bancario directamente, ¿no? Si realmente este tipo de movimientos son sospechosos, son reales o no. Como les decía, con la parte de las notificaciones anteriores se va a solventar un poquito esta situación y van a poder ir descartando inmediatamente este tipo de llamadas fraudulentas, ¿no? Eh, También algo, pues un recordatorio muy esencial es, pues los bancos de nueva cuenta nunca te piden datos personales, nunca te piden números de tarjeta de crédito, nunca te piden claves de seguridad para poder validar tu información. Realmente eso es muy importante y que lo recuerden todo el tiempo. Y con eso se van a ahorrar ustedes un sinfín de situaciones que ahora estando en casa, pues ustedes están expuestos, ¿no? Para ello estamos hablando de, por ejemplo, algunas amenazas comunes. Ya hemos hablado de distintos tipos de amenazas de ciberseguridad. Hablamos de infecciones de virus, hablamos de malware, hablamos de ataques basados en la red, en la web, que es básicamente todos los ataques que ustedes en sus dispositivos pueden ser sujetos a hacerlo. Tenemos ataques de phishing, como el código QR que hicimos al inicio, o que les llega un correo electrónico pidiéndoles un dato, o que les regalaron cierta información spam, correo de spam, pidiéndoles igual o ofreciéndoles tarjetas de regalo y un sinfín de cosas, ¿no? Este es un top 15 de amenazas de ciberseguridad realizada por la agencia de la ENISA y realmente también, pues bueno, un estudio que está en ISACA, estamos hablando de cuáles son los ataques, los actores de ataques más comunes, entre ellos pues son los cibercriminales, estamos hablando de los hackers y estamos hablando de, pues incluso gente maliciosa en casa, ¿no? Que traducido en el hogar, pues puede ser incluso el vecino de al lado, ¿no? Entonces, realmente sí, este tipo de situaciones son reales, son esenciales que hay que ir tomando en cuenta y debemos de estar muy atentos a irnos protegiendo de toda esta situación, ¿no? Hablamos como recomendaciones generales para prevenir cualquiera de este tipo de riesgos o situaciones que incluso hoy en día estamos sufriendo con lo del Buen Fin. Es no den clic a las ligas proporcionadas, no respondan mensajes de mensajería de texto, de teléfono, WhatsApp, Facebook. Aquí hay algunos ejemplos de algunos tipos de mensajes que ustedes pueden ir recibiendo como ofertas, cupones o que se ganan algún premio. Realmente es nunca le den clic a nada, ni siquiera al número telefónico no sigan esas recomendaciones y realmente también pues, no difundan ese fraude. Si a usted les llegó un cupón y creen que es interesante y creen que puede ser de gran relevancia para su amigo o su familiar, pues realmente no lo reenvíen porque ustedes no tienen la certeza de que este mensaje sea real y pueda ser un ciberataque, ¿no? Y también, pues que verifiquemos en el banco, ¿no? Todos los movimientos que han sido realizados. Muchas veces, como les decía, ya este tipo de mensajes de movimientos que no han sido autorizados, no fueron realizados. De todas formas, es de nueva cuenta, nunca darle clic a esas ligas que vienen en esos mensajes, nunca darle clic a ese número de folio, a ese número telefónico, porque a pesar de que parece ser un número telefónico, hay veces que estos números telefónicos más bien son ligas que nos redirigen a sitios web maliciosos y pueden hacer una descarga automática de algún virus o extraer información que nosotros tenemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son como a grandes rasgos lo que debemos ir tomando en cuenta para poder establecer al menos la parte más básica, es una línea tanto de advertencia como de qué hacer y qué no hacer en casa. Y es algo que, pues bueno, estamos sufriendo todos los días y nada más por el Buen Fin. Próximamente también ya viene Navidad, próximamente estaremos recibiendo mensajes de Navidad y de forma diaria, ¿no? Muchos de ustedes creo que ya han sido y hemos sido víctimas de este tipo de extorsiones telefónicas o virtuales y, y debemos de estar pues más conscientes de todo esto todo el tiempo para poder ir generando y protegiendo la información tanto de nosotros como de nuestros familiares, de nuestros hijos y pues de todo lo que nos rodea, ¿no? Y sin antes que nada, pues bueno, creo que esto es todo de mi parte. Espero que les haya gustado la plática y no sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Vamos a dar un minutito para ver si hay preguntas. Muchas gracias por toda esta información. Ahora sí que fue como una información de ayuda
que nos puede servir mucho a todos. Todos empezamos a identificar que con cuántos dispositivos creo que contamos en casa, algunos inimaginables, ¿no? Pero sí creo que fue muy importante cómo nos fuiste llevando de la mano para construir nuestra línea base para protegernos desde casa. Para irnos Sí, preparando realmente, poco a poco pues en algún tipo de riesgo que nos pueda llegar de sorpresa. sí, exacto. Y realmente el tema es muy amplio. Ahorita todavía no andé mucho en la parte de redes sociales porque también creo que es un tema que es más bien digno de hacerlo por separado porque, digamos, insisto, esto es como la línea base, ¿no? Antes de conectarnos a algún servicio, a una red social, creo que debemos tomar en cuenta primero estos aspectos básicos antes de irnos hacia el siguiente nivel, que es lo que también está ocurriendo hoy en día, ¿no? Creo que si bien o mal parte del ejercicio y el esfuerzo que está haciendo este programa de familias seguras es pues tomar conciencia de todo este tipo de riesgos, incluso pues ya digitalmente hablando, ¿no? Hablamos de ciberbullying, hablamos de todos estos casos de acoso en redes sociales y pues bueno, un sinfín de situaciones que antes de seguir hablando sobre ese tema, creo que debemos de voltearnos un poco, mirar a nuestro alrededor y saber lo que tenemos en casa, ¿no? Como bien dicen, la ropa sucia se lava en casa y pues también los dispositivos digitales se tienen que sanear en casa, ¿no? Y si no empezamos por ahí, entonces vamos a pues, irnos hacia allá afuera con las manos vacías y sin ningún argumento y ningún arma que realmente nos pueda dar un poco más de seguridad en ese aspecto, ¿no? Así es, Hugo. Tenemos aquí una pregunta. Sí. Nos pregunta Luis, ¿vale la pena con pequeños utilizar un keylogger para ver qué están haciendo? Realmente, digo, no es que realmente valga la pena, porque dependiendo, cuando hablamos de niños, supongo yo que hablamos de adolescentes, más bien, porque realmente en un niño desconozco cuál podría ser el impacto o qué tipo de actividades quisieras tú monitorear o analizar, ¿no? Creo que este tipo de herramientas podría ser de utilidad con tus hijos que son adolescentes. Digo, no lo recomiendo por un tema esencial y muy importante que primero partimos todos desde lo que es la privacidad, ¿no? Sabemos que son nuestros hijos, pero si bien o mal la privacidad es un aspecto que a todos, para nosotros es esencial y es muy importante, la privacidad de cada uno de ellos, pues bueno, puede ser muy crítica, ¿no? Pero lo segundo es, ok, pasando al siguiente término, si realmente pasamos por alto esa situación, sí podría llegar a ser de gran utilidad porque, y sobre todo cuando realmente empezamos a sospechar de alguna actividad que realmente, pues tal vez nuestros hijos están en malos pasos o este tipo de situaciones, este, no es que lo recomiende ampliamente, yo no estoy a favor de eso, pero sí te puede ayudar. Realmente la respuesta es como herramienta, sí te ayuda, si hay una opción en la que te dice, oye, pues bueno, quiero saber qué está escribiendo, con quién está hablando, qué está escribiendo en el teclado. Sí es muy efectivo ese tipo de software. Sin embargo, creo que tenemos que ir un poquito más para atrás, ¿no? Antes de empezar a ejecutar y hacer el uso de este tipo de herramientas, creemos que, y yo soy más bien un fiel creador de que, pues concientizando y hablando primeramente con los niños y haciéndolos conscientes y generarles una cultura de tanto de seguridad como de prevención, partimos desde ahí, ¿no? Antes de llegar a ser ya un poco más reactivos en ese tipo de situaciones, pero antes que nada, primero te recomendaría que sigamos ejerciendo la parte de la cultura de prevención, de la cultura de seguridad, de que precisamente el esfuerzo y el enfoque de este programa sea concientizarlos acerca de los riesgos a los que están expuestos, poder hacerlo más preventivo antes que reactivo, ¿no? Entonces, el keylogger yo lo considero como ya una parte más reactiva, antes de ser un mecanismo preventivo, pero bueno, como mecanismo reactivo realmente es efectivo, ¿no? Pero sí, lo recomiendo siempre y cuando ya la cosa esté muy fea, ¿no? Ok, muchas gracias, Hugo. Sí. Tenemos a Diego Pinto. Dice, ¿en qué enfocarse en ciberseguridad? Programación, redes, gestión, para generar nuevos profesionales en esta área. Híjole, pues digo, esta es una pregunta muy común. Realmente, en qué enfocarse ya es muy amplio, ¿no? La parte de ciberseguridad y de ser un profesional de seguridad no nada más implica el aspecto técnico. También ya hoy en día hablamos de lo que son, lo que le llaman las soft skills, porque realmente es un tema de
tanto de habilidades personales como de habilidades técnicas, ¿no? Hablando de las habilidades técnicas, hablamos que sí, en efecto, básicamente tiene que saber de todo, ¿no? Una persona que se quiere enfocar y estudiar esto es que entienda de redes, que entienda de hardware, que entienda de software, que entienda de sistemas operativos, que sepa programar, que sepa matemáticas, y pues bueno, y sobre todo que le guste, ¿no? Esta parte técnica. Y cuando hablamos de habilidades o soft skills, que son habilidades personales, ya hablo mucho sobre lo que es la tolerancia a la frustración, manejo de estrés, el poder de la negociación, porque evidentemente cuando ustedes o nosotros estamos hablando de que queremos implementar un mecanismo de seguridad que, por ejemplo, puede ser restrictivo, imagínense que esta parte, y vuelvo un poquito a la pregunta anterior del keylogger, ¿no? Que, por ejemplo, ahora en una empresa digan, oigan, es que quiero espiar al empleado tal, porque sospecho que está haciendo una actividad de fraude. Imagínense que ustedes sean esa persona que aunque no lo están haciendo fraude, los estén espiando, ¿no? Entonces, de ahí viene un tema de negociación, de decir, bueno, sí hay que hacerlo, ¿por qué hay que hacerlo? O por qué no, ¿no? Y realmente hablando también con gente de negocio, pues es decir, bueno, hay que negociar para poder implementar nuevos mecanismos de seguridad. También en términos de organizaciones hay que obtener presupuestos, hay que obtener dinero y hay que poder negociar, ¿no? No siempre se puede ganar, los recursos son muy limitados y con esos recursos limitados tenemos que hacer un sinfín de cosas, ¿no? Entonces, y les digo también mucho la tolerancia a la frustración, el estrés, porque cuando realmente pasa algún incidente de seguridad, igual, siempre he sido muy, muy a favor de que pónganse en los zapatos del otro. Si realmente ustedes les llegara a pasar algún incidente de seguridad y ustedes tienen su empresa y los hackean, pues ¿cómo van a traerle el sistema, no? Van a querer que les informe al minuto y que lo arreglen a los 5 minutos, ¿no? Entonces, esa presión se ve reflejada en el equipo de ciberseguridad y quieren una respuesta en 5 o 10 minutos, ¿no? Y realmente hay veces que te piden una solución casi inmediata cuando realmente toma un tiempo, ¿no? Toma un tiempo este tipo de situaciones. Entonces, hay que ser tolerantes a muchas situaciones cuando trabajas en ciberseguridad, pero se recomienda mucho trabajar ambas situaciones. Hay habilidades técnicas, pero también recomiendo mucho habilidades personales, ¿no? La comunicación, el trabajo en equipo, liderazgo, negociación, que son parte esencial para poder estar incursionando en esta área, ¿no? Gracias, Hugo. Tenemos otra pregunta de Isaías. Si se contratara alguna VPN para protegerse en la casa, así como equipos IoT, a veces se debe interactuar, cargar o cambiar datos en el router del carrier, pero no es posible por políticas del carrier. ¿Qué me recomiendas para tener esta protección? Por políticas digo, eso sí también depende mucho del proveedor, ¿eh? No, realmente, Diego, ya creo saber qué proveedor te refieres. Hay ciertas VPNs que incluso hay una parte un poco más restrictiva, ¿no? A pesar de que a nivel de red puedan tener ciertas restricciones, sí hay algunos trucos ahí para poder saltarse un poco ese tipo de mecanismos de control, ¿no? Pero hay dos, o digo, y eso ya es como aspectos muy técnicos, ¿no? Si realmente dentro de la parte de redes eres muy especialista, igual si quieres, contáctame y te puedo asesorar en ese aspecto. O la otra, realmente, si no se tienen esas bases muy, muy técnicas, muy fuertes, hay una situación muy sencilla. Hay productos de VPN que te ayudan a asistir ese tipo de bloqueos, ese tipo de situaciones, o realmente la más burda de todas es pues, cambiar de proveedor, ¿no? Pero antes de cambiar el proveedor, realmente hay dos opciones, tanto que tú lo trabajes a nivel de red como lo trabajes a nivel de producto, ¿no? Que hay productos que te dan esa opción de hacerlo. Gracias. Tenemos más preguntas, pero te hago una última pregunta. Gracias por la información, comenta Rumi. ¿Qué recomendaciones de seguridad nos haces cuando usemos la tarjeta bancaria para compras dentro de algún videojuego que usen nuestros hijos? Perfecto. Sí, eso es muy común. Hay veces que en el mismo, de nueva cuenta, voy a regresar un poquito al tema de las dos opciones que di, es la generación de una tarjeta digital. Esa tarjeta digital usualmente te da un número de plástico totalmente diferente a tu plástico real, ¿no? Te da el mismo número de 16 dígitos, es completamente diferente. Y cada vez que tú utilices esa tarjeta, incluso en el sistema de operación del videojuego y la tienda en línea, cada vez que tú vayas a hacer una compra con ese número de tarjeta virtual, que ya es un número fijo, tú la puedes usar de aquí en muchos servicios que tú quieras.
La única diferencia que tú tienes que hacer es, ya introdujiste tu número de tarjeta, cada vez que yo quiera hacer una compra, tú tienes que introducir ese número de seguridad. Pero ¿qué crees? Cada vez que quieras introducir el número de seguridad, tú tienes que consultar tu aplicación bancaria y esa aplicación bancaria te va a generar un número aleatorio de esa clave de seguridad que tú vas a tener que utilizar por una sola ocasión. Una vez que lo generas, tienes que esperarte 10 segundos y el banco te vuelve a generar otro número otra clave de seguridad y puedes hacer otra compra, ¿no? Lo malo aquí es, pues sí, por cada videojuego tienes que generar una compra y un número aleatorio diferente. O la otra, muchos de los sistemas de videojuegos ya hoy en día cuentan la integración directa con el sistema de PayPal que les mencioné hace ratito. Realmente es utilizar una cuenta y un usuario de este servicio de PayPal. En PayPal ustedes dan de alta el número de tarjetas de crédito que ustedes quieran y de débito y de crédito y de servicios. Y realmente cuando ustedes escogen el sistema de pago en este portal de videojuegos para utilizar PayPal, ustedes incluso pueden seleccionar el número de la tarjeta que ustedes quieren hacer el cobro, ¿no? Aquí la única diferencia es PayPal sí te mide, sí te resguarda y sí te pide los números reales del plástico, los que tú tienes físicamente. Si tú utilizas la tarjeta digital, es un número que también es fijo, pero la clave de seguridad es muy distinta, ¿no? Entonces, de las dos opciones, tú tienes una forma muy óptima de poder controlarlo y determinar cada vez que hagas una compra o el sistema de videojuegos te va a pedir que des una clave, tu clave de 3 dígitos de la tarjeta del banco o te va a pedir la contraseña del usuario de PayPal que tú tienes que utilizar para poder realizar una compra. Con eso vas a ayudar muchísimo a que si en algún momento hay compras no deseadas, si tu hijo se le va o se emociona y quiere comprar más videojuegos, él cada vez que tenga que hacer algo tiene que introducir esa contraseña. Entonces es muy útil esa parte. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias a todo el público. Ya andamos sobre el tiempo. Es de verdad un honor para Familias Ciberseguras haber contado con tu presencia, por habernos compartido tantos consejos y llevarnos de la mano para poder fomentar en nuestro hogar la línea base. Agradecemos mucho a Hugo, agradecemos al capítulo de Guadalajara de Isaca. De verdad, Hugo, es un honor que estés con nosotros en Familias Ciberseguras y no me queda más que agradecer también a todo nuestro público e invitarlos a que nos sigan en nuestro próximo webinar de Familias Ciberseguras, donde estaremos hablando de mejores prácticas de ciberseguridad en tu hogar. Muchas gracias, Hugo. No hay de qué, Lupita. Pues muchísimas gracias a ustedes. Realmente me hubiera gustado, platicarles más. Este tema es súper amplio. Fue un fast track de las cosas muy claves que ustedes tienen que tomar en cuenta, pero pues bueno, ojalá se repitan este tipo de sesiones para poderles explicar un poquito más a detalle otro tipo de aspectos. Ya hablaba igual ciberbullying, redes sociales, muchas de estas cosas, que es muy común, pero pues bueno, espero les haya gustado la plática, que haya sido de su interés y pues nos vemos pronto. Gracias. Como siempre, ya sabes que esta es tu casa. Muchas Muchas gracias, gracias a Lupita. todo el público. Que tengan muy buena tarde y excelente fin de semana adelantado. Gracias, Muchas Hugo. gracias. Cuídense, Buena hasta luego. tarde. Buenas noches.